¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la aceleración del crecimiento económico del país con los nuevos datos, los más recientes, sobre todo información que nos proporciona el INEGI en datos oportunos para evaluar ya prácticamente cómo estaría cerrando el año en espera de los datos oficiales ya en la medición del Producto Interno Bruto del 2023. Y el otro tema vinculado a esto que tiene que ver con el comportamiento de la inflación, que nos plantea desafíos, sobre todo para la autoridad monetaria del país, para el Banco de México, para el gobierno y bueno, de alguna manera en la expectativa de los consumidores de México. Dos temas que me parecen relevantes, importantes, que es necesario ponerlo en perspectiva. Los datos oportunos del indicador global de la actividad económica que proporciona el INEGI en los meses de noviembre y diciembre ya nos permiten establecer que el Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del año pasado tuvo un crecimiento del 2.6%. Con este resultado, más los 3 trimestres previos, pues ya podemos determinar, nos podemos adelantar de que el Producto Interno Bruto estaría creciendo 3.3% en el 2023. La estimación oportuna ya del valor del Producto Interno Bruto en términos reales lo vamos a conocer el 30 de enero. O sea, estamos próximos a conocer una estimación oportuna, podríamos denominarle preliminar del valor del Producto Interno Bruto, que seguramente estaría consignando un crecimiento similar al que nosotros estamos dando a conocer, crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.3%, probablemente con cierta aproximación al 3.4% que hemos nosotros destacado y insistido de que podría crecer la economía en esa tasa en el 2023. Estaremos atentos y estaremos confirmando y comentándolo con ustedes. ¿Qué ocasionó que hubiera mayor crecimiento económico a lo previsto, a las estimaciones de los expertos que se hacían a principios de año? Particularmente, diríamos, la demanda efectiva, consumo e inversión productiva y las exportaciones. 3 componentes que fueron factor en la aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2023. Eso nos parece, importante, clave para poder evaluar cuáles fueron los factores más relevantes de incidencia en el crecimiento económico del 2023. Y por otra parte, decíamos, el reporte de la primera quincena de enero en materia de inflación, pues nos da hay rebeldía, digamos, en la tasa, en el comportamiento de la tasa general de inflación, en los precios generales de bienes y servicios del país, porque siguen teniendo una aceleración en el comportamiento de precios. Y eso nos parece que pues, es un reto, un desafío para la autoridad monetaria del país. Y que también vale la pena ver los elementos específicos que incidieron en este aumento general de precios de bienes y servicios en la primera quincena del presente año. Veamos los componentes. Decíamos, el crecimiento económico, de acuerdo a los datos oportunos, sobre todo de los meses de noviembre y diciembre del año pasado, que dio a conocer el INEGI en esta materia, ya podemos establecer que en efecto el crecimiento en el cuarto trimestre, lo comentábamos, fue de 2.6%, es la estimación con datos oportunos, y que en el balance de los 4 trimestres el crecimiento fue de 3.3%, como lo podemos observar.
Y esto ya nos permite y confirma lo que veníamos estableciendo del 2021 al 2023, es decir, después de la crisis del 2020, la economía mexicana tuvo un crecimiento robusto, promedio en este lapso de 2021 a 2023 de 4%. Eso sí ya prácticamente queda confirmado, este dinamismo que ha observado la economía mexicana en el periodo post-pandemia. Decíamos qué factores incidieron de manera relevante en el comportamiento del crecimiento económico del país. Decíamos la demanda efectiva, es decir, consumo e inversión. Cuando observamos el comportamiento del consumo privado en el periodo enero-diciembre del año pasado, también considerando datos oportunos en los meses de noviembre y diciembre, el saldo de crecimiento del consumo privado es de 4.4% promedio en los 12 meses del año pasado. Esto significa que la demanda efectiva aceleró el comportamiento de la economía mexicana y uno de sus factores, que es el consumo, incidió muy favorablemente. Y la inversión productiva, lo que denominamos técnicamente como la inversión fija bruta, que está compuesto por maquinaria y equipo, además de lo que sería la inversión en construcción. Bueno, en el periodo enero-noviembre, también un dato oportuno, en el mes de noviembre, el balance nos da que hubo un crecimiento de la inversión productiva en 20.6%. Es decir, hay una aceleración muy fuerte de la inversión productiva y si observamos maquinaria y equipo, hay un crecimiento del 20% en promedio y la inversión en construcción de 20.6%. Es decir, hay una aceleración muy fuerte de la inversión productiva en el 2023, prácticamente en todo el año del 2023. Incluso si vemos los meses de mayo a noviembre, el promedio de crecimiento mensual es del 25%, es decir, todavía se pronuncia más la aceleración de la inversión productiva, ya decíamos, en maquinaria y equipo y la inversión en construcción. El otro factor que a nuestro juicio viene también apoyando el crecimiento de la economía mexicana, pues son las exportaciones. Ya tenemos también información oportuna por parte del INEGI y en el 2023 el monto anual de exportaciones fue de 593,000 millones de dólares. Un aumento con respecto al 2022 del 2.6%. Sí, como pueden ver, podemos observar trimestre tras trimestre, comparado en 2023 con respecto al 2022, podemos observar que en el año pasado cada trimestre fue superior a lo reportado en los trimestres previos en el 2022. Y eso se manifiesta en que hubo una mayor demanda externa y que esta demanda externa de mercancías apoyó la aceleración del crecimiento económico del país. Por el otro lado, decíamos, la inflación empieza a tener rebeldía. La primera quincena de enero, la tasa anual nos llevó hasta 4.90%, 4.9%. Pero lo particular, podríamos destacar dos cosas. Una, obviamente que esta tasa de la primera quincena de enero, si lo ponemos con el mes de enero del 2023, pues obviamente es menor. Eso es lo primero, es decir, los precios han aumentado, pero en menor ritmo que lo que teníamos en enero del año pasado. Sin embargo, sí habría que destacar que después de haber llegado a un nivel de una tasa en el mes de octubre del año pasado de 4.26%, la menor tasa durante el 2023,
pues ya vemos que hubo crecimiento en noviembre, pasó a 4.32%, y termina en diciembre en términos anuales en 4.66%. Si le seguimos, entonces, la primera quincena de enero ya de este 2024 se va hasta 4.9%. Esto significa que tenemos 5 quincenas consecutivas con aceleración de precios. Específicamente, ¿qué es lo que provocó la aceleración, los aumentos en la primera quincena de enero en la tasa general de inflación? Y podríamos destacar en específico el comportamiento de los productos agropecuarios. Los productos agropecuarios, como lo pueden observar, han tenido un crecimiento en las 5 últimas quincenas de consecutivas entre el 2023 y el principio del 2024, hasta 9.73 en la primera quincena de enero. Pero ¿qué incidió, qué influyó en la tasa general? Pues particularmente frutas y verduras. Frutas y verduras tuvo un incremento anual en la primera quincena de enero de 20.69, 20.7 si lo queremos redondear. En esa magnitud aumentaron los precios de las frutas y verduras, pero todavía más en lo particular. Es decir, el jitomate tuvo un aumento del 54.24%, el tomate verde 55.5%, la cebolla 138.5% y los nopales en números redondos 38%. Es decir, las salsas con jitomate y salsa verde y las ensaladas fueron factor que tuvieron incidencia en la tasa general. Fíjense nomás. Por eso tenemos una inflación de 4.90 en la primera quincena del mes de enero. Y por eso decimos, hay una rebeldía en el comportamiento de precios que también hay que ponerlo. La cuesta de enero tuvo una incidencia en el comportamiento de los precios de bienes y servicios en la primera quincena de enero. Cuando lo observamos, digamos, el incremento a nivel de las entidades federativas, el incremento de precios, tenemos 8 entidades que destacan por sus mayores aumentos en la tasa de inflación: Yucatán, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Nayarit, Veracruz, Michoacán y el estado de Hidalgo. Todos por encima de la tasa nacional de 4.9%. Y bueno, es simplemente destacar que hay entidades federativas. De hecho, hay 15 entidades federativas que marcan una tasa de inflación por encima de la tasa nacional de 4.9%, que es parte de digamos, el comportamiento disparejo que están teniendo también los precios en materia, en el ámbito de las entidades federativas. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento económico con esta nueva información? Ya queda claro para el caso del 2023 que los especialistas en economía del sector privado sí se acercan más a la tasa que está prácticamente cerrando, es decir, crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.4%, como lo señalamos. Citibanamex, que es una encuesta que se hace en los bancos y en los intermediarios financieros, también marcaba que cerraría el 2023 en 3.4%. Esas dos estimaciones se aproximan a lo que comentamos hace un momento. Y para el 2024 parece que haber coincidencia específicamente en los expertos en economía del sector privado y en Citibanamex, que estaríamos creciendo 2.3% y 2.4% respectivamente, aunque hay también la estimación oficial del Banco de México con un crecimiento de 3%
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también con una estimación del 3%. Creo que seguramente nos vamos a ir ajustando a un crecimiento cercano al 3% que estaremos evaluando con ustedes de manera oportuna. Y en términos de inflación, bueno, ya en el 2023 conocemos el dato oficial. La tasa pues superó las expectativas que tenían los entes ahí señalados, Banxico, Secretaría de Hacienda, los especialistas en economía del sector privado, Citibanamex, pues quedaron por abajo las estimaciones. Ya tenemos el dato firme. La inflación fue de 4.66 en el 2023 y parece que está habiendo coincidencia que las expectativas en materia de inflación van a apuntar a una tasa en el 2024 sobre el 4%. Todas las estimaciones que tenemos acá, en este recuadro apuntan a ese crecimiento estimado para el presente año. Obviamente, el hecho de que la inflación pues marque esta digamos, aceleración, aun cuando sabemos que es una quincena, bueno, nos pone en la perspectiva de que qué va a hacer el Banco de México para acelerar o desacelerar los aumentos en las tasas de referencia. Las 4 reuniones próximas de la Junta de Gobierno del Banco de México se tienen el 8 de febrero, el 21 de marzo, el 9 de mayo y el 27 de junio. ¿Qué estamos estimando? Estamos estimando que en la reunión del 8 de febrero la tasa de referencia se va a quedar en el mismo nivel, 11.25%. Pero para la reunión del 21 de marzo estimamos que va a haber el primer ajuste, una reducción de 1/4 punto porcentual, de manera que la tasa bajaría de 11.25% a 11%. La de 9 de mayo quedaría igual, en 11%, y tendríamos un segundo ajuste en la tasa de interés de referencia del Banco de México, la del 27 de junio, que bajaría, de acuerdo a la estimación que estamos haciendo, a 10.75%. ¿Qué nos pone en perspectiva también esto? Bueno, que tanto México como Estados Unidos van a empezar a bajar sus tasas de referencia, sus tasas de interés de referencia. Y por lo tanto, va a disminuir el diferencial de la tasa de México y la tasa de Estados Unidos. Y en consecuencia, se hace menos atractivo en invertir en pesos. Consecuentemente, pues digamos los bonos de largo plazo de Estados Unidos va a ser un resguardo importante de inversión para los ciudadanos en general. Y esa situación hará presión en el tipo de cambio, es decir, el peso se va a debilitar y el dólar se va a fortalecer. En la perspectiva de mediano y largo plazo, en este mismo año, a mediados del presente ejercicio fiscal, seguramente seguiremos con esta presión de estar un tipo de cambio peso-dólar arriba de las 17 unidades, 17 pesos por cada dólar, arriba. Seguramente los tendremos evaluando porque, repito, esta es una condición muy importante. Al disminuir diferenciales en tasas de interés, va a haber presión para la moneda mexicana. Seguiremos evaluando, son parte de las variables que, como lo hemos hecho de manera permanente en Ecoeconómico, estaremos dando los elementos, las evidencias empíricas y lo estaremos compartiendo con ustedes. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.